Construí 47 túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos. 47. Algunos medían hasta 800 metros de largo, con aire acondicionado, rieles para carritos, iluminación LED y sistemas de ventilación que costaron más que una casa en cualquier colonia decente de Guadalajara. Movimos por esos agujeros más de 200 toneladas de cocaína pura, suficiente para drogar a toda la costa oeste durante 5 años seguidos. Y lo más cabrón de todo esto, lo que me quita el sueño ahora que estoy encerrado en este cuarto de mierda esperando que alguien decida si me extraditan o me pudro aquí, es que al menos 10 de esos túneles siguen operando. 10. Y yo ya no controlo ni uno solo. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar. Mi nombre es Antonio Morales, pero durante 15 años fui conocido como el patrón de hierro. Y esta es mi confesión completa. No porque busque perdón. El perdón no existe en este negocio. Sino porque quiero que entiendan cómo un mocoso de Culiacán, que vendía chicles en los semáforos, terminó siendo el arquitecto de la red de contrabando subterránea más sofisticada que haya visto el cártel de Sinaloa. Y créanme, he visto cosas que harían que las películas de narcos parezcan cuentos para niños. Nací en 1978 en una colonia llamada Tierra Blanca, en las afueras de Culiacán. Mi papá trabajaba en una empacadora de tomates ganando una miseria. Mi mamá lavaba ropa ajena para redondear lo que no alcanzaba, que era prácticamente todo. Éramos 6 hermanos, metidos en una casa de 2 cuartos con piso de tierra y techo de lámina que en verano se convertía en un horno, y en invierno dejaba pasar el frío como si no existiera. No voy a romantizar esa pobreza con el cuento de que éramos felices porque teníamos amor. Éramos pobres, y punto. Pobres de esos que conocen el hambre real. No el hambre de hoy no hay para carne, sino el hambre de hoy no hay nada y mañana tampoco se ve muy prometedor. A los 7 años ya estaba en los cruceros vendiendo lo que fuera, chicles, cigarros sueltos, limpiando parabrisas con un trapo sucio y agua turbia de una cubeta. Veía pasar los carros de lujo, las camionetas Suburban con vidrios polarizados, y sabía perfectamente quiénes iban adentro. Todo el mundo en Culiacán sabía. Los narcos no se escondían. Pasaban como reyes, con música a todo volumen, con mujeres hermosas en el asiento del copiloto, con ese aire de que el mundo les pertenecía, porque efectivamente les pertenecía. Y yo los veía desde mi esquina mugrosa con mi cubeta aguada y mi trapo, y pensaba, algún día voy a ser como ellos. Algún día voy a tener una camioneta así. Algún día la gente me va a tener miedo. Mi primer contacto real con la maña fue a los 12 años. Un vecino de la colonia, un tipo al que le decían el Chiquilín, me ofreció 50 pesos por llevar un paquete de un lado a otro de la ciudad. 50 pesos era más de lo que ganaba en una semana limpiando vidrios. Me dijo que no preguntara, que solo caminara normal, que si me paraba la policía dijera que era un encargo de mi tío. El paquete pesaba poco, estaba envuelto en plástico negro y cinta canela. Yo sabía perfectamente qué era. No era idiota, pero tenía 12 años y 50 pesos en la mano valían más que mi conciencia, que de todos modos todavía no estaba bien formada. Hice el recorrido sin problemas. Nadie para un niño con una mochila vieja. Entregué el paquete, me dieron otros 50 de propina y regresé a casa con 100 pesos en el bolsillo, sintiéndome el hombre más rico del mundo. Mi mamá me preguntó de dónde había sacado ese dinero. Le dije que un señor me había pagado por ayudarle a cargar unas cajas. Me miró con esa mirada que tienen las madres cuando saben que les estás mintiendo, pero no quieren confirmar la verdad, porque eso haría todo más real y más doloroso. No dijo nada. Guardó el dinero en una lata oxidada donde juntaba para la comida, y yo entendí en ese momento algo fundamental.
Todos tenemos un precio. Todos. Y el mío acababa de ser establecido en 100 pesos mexicanos. Durante los siguientes 3 años, hice trabajos similares. Pequeños recados, entregas rápidas, a veces vigilar una esquina y avisar si llegaba la policía. Me pagaban bien para lo que era, pero seguía siendo calderilla. Lo suficiente para ayudar en casa y comprarme ropa que no fuera de segunda mano. Pero nada más. Seguía siendo un pendejo de colonia pobre que jugaba a ser grande. El verdadero cambio llegó cuando cumplí 15 años. El chiquilín me llevó con un tipo al que solo conocían como el ingeniero. Nos citaron en una casa en las afueras. Una de esas construcciones grandes pero feas, con rejas altas y sin ningún gusto estético. Puro concreto y fierro. El ingeniero era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes y pinta de maestro de secundaria. No parecía narco. No traía cadenas de oro, ni botas picudas, ni sombrero. Usaba camisa de vestir metida en el pantalón y zapatos formales. Hablaba despacio, midiendo cada palabra. Me miró de arriba abajo como si fuera un caballo que estaba considerando comprar y me preguntó si sabía leer planos. Le dije que no, que apenas había terminado la primaria. Me preguntó si le tenía miedo a los espacios cerrados. Le dije que no. Me preguntó si sabía guardar secretos, aunque me torturaran. Esa pregunta me heló la sangre, pero le dije que sí, aunque no tenía ni puta idea de si era cierto. Me ofreció 5,000 pesos por ayudar en un proyecto. 5,000 pesos. Mi papá ganaba eso en un mes matándose en la empacadora. Le dije que sí sin siquiera preguntar qué tenía que hacer. El proyecto resultó ser un túnel. Mi primer túnel. No era nada comparado con lo que construiríamos después. Era apenas un hoyo de 2 metros de diámetro que atravesaba 70 metros bajo una bodega abandonada para conectar con otra bodega del otro lado de una avenida. La idea era mover mercancía sin tener que sacarla a la calle, donde cualquier convoy militar podía toparse con ella. Mi trabajo consistía en bajar al agujero con una pala y una cubeta. Excavar. Llenar la cubeta de tierra. Subirla con una cuerda. Bajar. Repetir. 8 horas diarias durante 2 semanas en un espacio tan estrecho que tenía que trabajar de rodillas o acostado. Sin ventilación real. Respirando polvo y tierra. Con la espalda destrozada y las manos llenas de ampollas que reventaban y se volvían a llenar de ampollas. Había otros 3 chavos haciendo lo mismo. Todos de colonias jodidas como yo. Todos con esa mirada de hambre y desesperación. Uno de ellos, un tal Rafa, se desmayó al 4.º día por falta de oxígeno. Lo sacaron, le echaron agua, y cuando despertó le dijeron que si no podía seguir trabajando, no le iban a pagar ni un peso. Rafa volvió a bajar al hoyo, aunque todavía estaba pálido y temblando. Esa fue mi primera lección real sobre este negocio. Tu vida no vale nada. Absolutamente nada. Eres una herramienta desechable y si te rompes, simplemente te reemplazan. Terminamos el túnel en 19 días. Cuando salí de ese agujero por última vez, estaba irreconocible. Había bajado como 7 kilos. Tenía la piel quemada por el roce constante con la tierra húmeda, las uñas negras y rotas, los pulmones ardiendo cada vez que respiraba profundo. Pero me dieron mis 5,000 pesos en billetes arrugados, y cuando los sentí en la mano, todo ese sufrimiento dejó de importar. 5,000 pesos. Llegué a mi casa y le di 3,000 a mi mamá. Se puso a llorar. No de felicidad, sino de ese llanto silencioso y amargo de las madres, que saben que sus hijos se están perdiendo, pero no tienen el poder para detenerlos. Mi papá no estaba, andaba trabajando. Esa noche dormí 14 horas seguidas y soñé que me enterraban vivo. Me desperté sudando y con las manos temblando.
Pero para la mañana siguiente ya estaba pensando en cuándo sería el próximo trabajo, porque había probado el sabor del dinero fácil y ya no había vuelta atrás. Ya estaba marcado. Ya era parte de esto. Y lo peor de todo, lo que me convierte en el monstruo que soy ahora, es que me encantó. Me encantó sentir que por primera vez en mi vida tenía control sobre algo. Me encantó el miedo en los ojos de la gente cuando empezaron a saber que yo trabajaba para la organización. Me encantó caminar por mi colonia y que los mismos cabrones que antes me ignoraban ahora me saludaran con respeto. Tenía 15 años y ya estaba condenado. Y lo sabía. Y me daba igual. Parte 2. La iniciación y el ascenso. El ingeniero me mandó llamar 3 semanas después del primer túnel. Esta vez la reunión fue diferente. No en una casa culera de las afueras, sino en un restaurante del centro. De esos donde los meseros usan chaleco y corbata y te miran feo si no traes zapatos lustrados. Llegué con mis tenis sucios y mi playera desteñida sintiéndome completamente fuera de lugar. El ingeniero estaba sentado en una mesa del fondo, solo, con un plato de camarones que ni había tocado. Me hizo una seña para que me sentara. No me ofreció comida. Fue directo al grano. Me dijo que había hecho un buen trabajo, que era de los pocos chavos que no se habían rajado ni habían abierto el hocico después. Me preguntó si quería seguir en esto o si prefería volver a limpiar parabrisas. Le dije que quería seguir. Me preguntó si sabía qué era lo que realmente movíamos por esos túneles. Le dije que sí, que no era pendejo. Me preguntó si me importaba. Le dije que no. Y era verdad. No me importaba una mierda si era droga, armas, gente o órganos humanos. Lo único que me importaba era el dinero. Me ofreció trabajo permanente. 10,000 pesos al mes más bonos por proyecto completado. 10,000 pesos era más de lo que mi papá ganaba trabajando 60 horas semanales. Acepté sin pensarlo 2 veces. Me dijo que a partir de ese momento ya no era Antonio el mocoso de Tierra Blanca. Era parte de la estructura. Me dijo que eso significaba obediencia absoluta, silencio total y lealtad hasta la muerte. Me dijo que si alguna vez consideraba traicionar a la organización, lo último que vería en mi vida serían las caras de mi familia antes de que los mataran a todos frente a mí. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como quien explica las reglas de un juego de mesa. Con esa calma escalofriante de quien ha visto cumplir esas promesas 1000 veces. Salí de ese restaurante convertido en otra persona. Tenía 15 años y acababa de vender mi alma al diablo. Y lo hice con una sonrisa. Los siguientes 6 meses fueron mi entrenamiento real. El ingeniero me enseñó todo sobre construcción de túneles. No solo cavar como animal, sino entender la ingeniería básica detrás de todo. Me explicó sobre refuerzos estructurales, sobre cómo calcular la profundidad necesaria para evitar que los detectores de tierra de la DEA encontraran las excavaciones, sobre sistemas de ventilación, sobre rieles y poleas. Me llevó a ver túneles que ya estaban operando en Tijuana, en Mexicali, en Nogales. Túneles que parecían minas profesionales, con luces, con tablones en el piso, con espacios suficientes para que pasara un hombre agachado cargando bultos de 20 kilos. Me presentó con los equipos de excavación, tipos rudos de entre 30 y 50 años, que habían trabajado en minas legales antes de que la necesidad o la ambición los trajera al lado oscuro. Aprendí a usar explosivos para romper rocas, a calcular ángulos de excavación, a reconocer tipos de suelo. Aprendí que la arena era una mierda porque se derrumbaba fácil, que la arcilla era mejor pero más difícil de excavar, que cuando tocabas roca sólida tenías que cambiar toda la estrategia. Aprendí a leer planos topográficos, a usar nivel y plomada, a coordinar equipos. El ingeniero era un hijo de puta exigente.
Si cometías un error, te hacía repetir todo el trabajo aunque llevara días. Si llegabas tarde, te descontaba el día completo de paga. Si cuestionabas sus decisiones, te mandaba a chingar a tu madre y te dejaba sin trabajo una semana para que recordaras quién mandaba. Pero era bueno en lo que hacía. Construía túneles que duraban años sin derrumbarse, que pasaban toneladas de mercancía sin que nadie se diera cuenta. Y yo absorbía todo ese conocimiento como esponja porque sabía que ese conocimiento era poder, era dinero, era mi boleto de salida de la miseria. Mi primer trabajo grande llegó cuando tenía 16 años. Un túnel de 400 metros bajo la frontera en Tijuana. 400 metros. Casi medio kilómetro de excavación subterránea a 12 metros de profundidad, conectando una casa en Tijuana con una bodega en San Diego. El presupuesto del proyecto era de $2 millones. $2 millones. En ese momento, no podía ni concebir esa cantidad de dinero. El equipo éramos 20 personas. Ingenieros, excavadores, electricistas, carpinteros, choferes para sacar la tierra, cocineras para alimentar al equipo. Yo era el asistente del ingeniero, básicamente su perro faldero. Corría de un lado a otro llevando mensajes, supervisando que los turnos de excavación no se detuvieran, consiguiendo materiales, resolviendo problemas. Trabajábamos las 24 horas divididos en 3 turnos de 8 horas. El ruido de los martillos neumáticos y las palas era constante. La casa en Tijuana estaba en una colonia tranquila, de clase media, nada llamativo. Por fuera parecía una casa normal, con sus cortinas y su jardincito, pero por dentro era una operación militar. Habían reforzado los cimientos para soportar el peso de la excavación. Habían insonorizado el sótano para que los vecinos no escucharan nada. Habían instalado un sistema de extracción de tierra que funcionaba de noche para no levantar sospechas. La tierra que sacábamos la metíamos en costales y la transportaban en camionetas a un terreno baldío a las afueras, donde la esparcían mezclada con escombro de construcción. Todo estaba pensado al detalle. Todo tenía un plan B y un plan C. El túnel nos tomó 4 meses. 4 meses de trabajo ininterrumpido, de vivir prácticamente dentro de esa casa, de dormir en colchones tirados en el piso, de comer lo que nos llevaran, de respirar polvo y sudor y miedo. Porque el miedo estaba siempre ahí. Miedo de que se derrumbara el túnel y quedáramos enterrados vivos. Miedo de que llegara la policía o el ejército y nos agarraran en pleno trabajo. Miedo de que algún idiota del equipo se pusiera nervioso y delatara la operación. Miedo de que algún cártel rival se enterara y nos cayera a balazos para robarse el proyecto. Hubo momentos de crisis. En la semana 8 topamos con una capa de roca que no estaba en los estudios de suelo. Tuvimos que usar explosivos controlados, cargas pequeñas que reventábamos de madrugada cuando el ruido de la ciudad podía camuflar las detonaciones. En la semana 10, el sistema de ventilación falló y 2 excavadores casi se asfixian. Lo sacamos a tiempo, pero uno quedó tan traumado que no volvió a bajar. Lo reemplazaron al día siguiente sin ceremonia. En la semana 14, hubo una redada militar a 3 cuadras de la casa. Todo el equipo tuvo que quedarse quieto en silencio absoluto durante 6 horas, mientras los soldados revisaban el área. Escuchábamos sus botas sobre la calle, sus voces por los radios, el rugir de sus camionetas. Si decidían entrar a la casa, estábamos todos muertos o presos, que en este negocio es casi lo mismo. Pero no entraron, se fueron. Y nosotros seguimos excavando como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente rompimos la pared del otro lado, en el sótano de la bodega en San Diego, fue como un parto. 4 meses de gestación para dar a luz a ese agujero perfecto, ese conducto de concreto reforzado con rieles de acero
y luces LED y ventiladores industriales. Lo primero que pasó por ese túnel fui yo. El ingeniero me ordenó que atravesara completamente para verificar que todo estuviera funcional. Entré por el lado mexicano con una linterna y una radio. El túnel olía a tierra húmeda y a cemento fresco. Hacía frío ahí abajo, un frío antinatural. Caminé agachado durante 20 minutos, sintiendo el peso de 12 metros de tierra sobre mi cabeza, escuchando el zumbido de los ventiladores, viendo las luces LED que marcaban el camino como una pista de aterrizaje. Cuando salí del otro lado, en territorio estadounidense, me invadió una sensación extraña. No era orgullo ni alegría, era algo más oscuro. Era la confirmación de que podíamos burlar cualquier frontera, cualquier ley, cualquier autoridad. Éramos como topos, como fantasmas, operando en una dimensión donde las reglas normales no aplicaban. Reporté por radio que todo estaba en orden. Esa noche hicieron la primera prueba real. Pasaron 5 bultos de 50 kilos cada uno. 250 kilos de cocaína pura que en las calles de California valían millones de dólares. Cruzaron la frontera más vigilada del mundo por un agujero que nosotros habíamos construido con nuestras manos. Y nadie se enteró. Absolutamente nadie. La celebración fue en una casa de seguridad en Rosarito. Llegaron los jefes, tipos con camionetas blindadas y escoltas armados hasta los dientes. Tipos que yo solo había visto en fotos o de lejos. Uno de ellos era el Caimán, un lugarteniente del cártel que controlaba toda la plaza de Tijuana. El Caimán era un hombre de unos 50 años. Gordo, con bigote espeso y ojos de reptil que te hacían sentir que te estaba midiendo para ver si valía la pena matarte o dejarte vivir. Llegó con 3 morras espectaculares, de esas que parecen sacadas de revista, con vestidos pegados y tacones altísimos. Había música de banda sonando a todo volumen, había mesas llenas de botellas de whisky de etiqueta negra, había bandejas con cocaína que nadie invitaba a consumir, pero que estaba ahí como decoración o como demostración de poder. El Caimán me llamó aparte. Me preguntó cuántos años tenía. Le dije que 16. Se rió. Me dijo que a mi edad él estaba sembrando maíz en un rancho culero de Badiraguato. Me preguntó si sabía lo que habíamos logrado. Le dije que sí, que habíamos construido un túnel. Me dijo que no habíamos construido un túnel. Habíamos construido un imperio. Me explicó que ese túnel iba a generar cientos de millones de dólares, que iba a cambiar el balance de poder en toda la región. Que gracias a ese trabajo íbamos a poder mover volúmenes que ningún otro cártel podía mover. Me dio un sobre. Adentro había 50,000 pesos. ¿50,000? Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Me dijo que eso era mi bono, que me lo había ganado. Me dijo que me cuidara, que no gastara todo como pendejo, que invirtiera, que pensara en el futuro. Me dio una palmada en el hombro y se fue con sus morras. Esa noche me emborraché por primera vez en mi vida. Bebí hasta vomitar, hasta que todo daba vueltas, hasta que ya no sabía ni dónde estaba. Y mientras vomitaba en el patio de esa casa pensaba, esto es el éxito. Esto es haber triunfado. Tengo 16 años, tengo 50,000 pesos en el bolsillo. Y soy parte de algo más grande que yo. Soy parte de la historia. Los siguientes 3 años fueron una escalada imparable. Construimos 9 túneles más, algunos pequeños, de 100 o 150 metros. Otros masivos, de hasta 700 metros de largo. En Mexicali hicimos uno que tenía un sistema de rieles con carritos motorizados. En Nogales construimos uno con cámaras de seguridad y puertas blindadas en ambos extremos. En Ciudad Juárez excavamos uno bajo un cementerio, usando las tumbas como cobertura.
Cada proyecto era más ambicioso que el anterior. Y con cada proyecto, mi reputación crecía. Ya no era el asistente del ingeniero. Era el segundo al mando. Era el que coordinaba equipos, el que resolvía problemas técnicos, el que hablaba directamente con los jefes. Me empezaron a decir el patrón de hierro porque nunca me rajaba, porque podía trabajar 20 horas seguidas sin quejarme, porque cuando algo se ponía difícil, yo era el primero en meterme al hoyo a resolverlo. El dinero empezó a llegar en cantidades obscenas. No 50,000 pesos como bono. No. 100,000, 200,000, 500,000 por proyecto. A los 19 años tenía más dinero del que sabía qué hacer con él. Me compré una casa para mi familia. No en Tierra Blanca, sino en una colonia decente, con 3 recámaras, con cochera techada, con pisos de cerámica. Mi mamá lloró cuando se la enseñé. Mi papá no dijo nada, pero vi en sus ojos esa mezcla de orgullo y vergüenza que deben sentir los padres cuando sus hijos triunfan en el camino equivocado. Mis hermanos me veían como héroe, el hermano mayor que los había sacado de la pobreza. Y yo jugaba ese papel. Les compraba ropa, les daba dinero, los llevaba a restaurantes caros. Por fuera era el benefactor. Por dentro sabía la verdad. Ese dinero estaba manchado de sangre, de vidas destruidas, de familias rotas por la adicción. Pero me daba igual, completamente igual. A los 20 años ya había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Y lo peor no es haberlas visto. Lo peor es que dejaron de afectarme. Se convirtieron en parte del trabajo, en algo cotidiano, en anécdotas que contábamos tomando cerveza como quien cuenta chistes malos. La primera vez que vi una ejecución tenía 18 años. Fue en una casa de seguridad en las afueras de Tijuana. Habían levantado a un tipo que supuestamente estaba robando mercancía. Un pendejo de unos 25 años que lloraba y suplicaba que era inocente, que había sido un error, que él jamás traicionaría a la organización. Lo tenían amarrado a una silla con cinta canela, la boca tapada con un trapo. El caimán llegó personalmente a supervisar el interrogatorio. No voy a entrar en detalles de lo que le hicieron, porque hay cosas que ni siquiera en una confesión como esta se pueden describir sin vomitar. Usaron herramientas, usaron fuego, usaron electricidad. El tipo gritaba tanto que tuvieron que ponerle música de banda a todo volumen para que los vecinos no escucharan. Duró 3 horas. 3 horas de tortura hasta que finalmente admitió que sí, que había estado vendiendo información a un cártel rival, que le habían pagado $20,000 por reportar movimientos. Cuando terminó de confesar, el caimán sacó su pistola y le metió 2 balazos en la cabeza. Así, sin ceremonia, como quien aplasta una cucaracha. El cuerpo se desplomó con la silla. La sangre empezó a formar un charco en el piso, y el caimán se guardó la pistola. Se limpió las manos con un pañuelo y dijo: «Alguien limpie esta mierda». Yo estaba ahí parado, paralizado, con el estómago revuelto y las manos temblando. El caimán me vio y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo: «Acostúmbrate, morro, esto es parte del negocio. Quien traiciona muere». Así de simple. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de ese tipo. Sus ojos suplicantes, la sangre. Pero para la semana siguiente ya lo había archivado en algún rincón oscuro de mi cerebro. Ya no pensaba en él. Ya era solo un recuerdo borroso. La segunda ejecución que vi fue peor, porque esta vez el muerto era alguien que yo conocía. Se llamaba Rafa, el mismo Rafa que había trabajado conmigo en mi primer túnel, el que se había desmayado por falta de oxígeno y aún así había vuelto a bajar. Resultó que Rafa se había vuelto adicto. Empezó metiéndose un poco de coca para aguantar los turnos largos.
Luego ya no era para aguantar, sino porque no podía parar. Le prestaban mercancía para que la vendiera y se la fumaba él. Quedó debiendo como 200,000 pesos. Intentó huir. Lo encontraron en Mazatlán 2 semanas después. Lo trajeron de vuelta encapuchado y encintado. Esta vez el encargado de ejecutarlo fue otro sicario al que le decían el fantasma, un tipo joven, de mi edad más o menos, flaco, tatuado, con una mirada completamente vacía. No hubo tortura. Fue ejecución directa. Le quitaron la capucha. Rafa me vio y empezó a gritar mi nombre, a pedirme que lo ayudara, que hablara por él, que éramos amigos, que habíamos empezado juntos. Yo no dije nada. No hice nada. Me quedé ahí parado como estatua. El fantasma le metió 3 balazos en el pecho. Rafa cayó de rodillas, todavía consciente, con la boca abierta tratando de respirar, ahogándose en su propia sangre. El fantasma le dio el tiro de gracia en la cabeza. El cuerpo cayó hacia adelante. Y eso fue todo. Rafa dejó de existir. Lo metieron en unas bolsas negras de basura y lo tiraron en el desierto para que se lo comieran los animales. Nunca encontraron su cuerpo. Su familia puso carteles por toda la ciudad con su foto preguntando si alguien lo había visto. Yo pasaba frente a esos carteles camino al trabajo y no sentía nada. Absolutamente nada. Así es como te conviertes en monstruo. No de golpe, no con una decisión consciente de ser malvado. Te conviertes poquito a poquito, normalizando el horror, apagando esa vocecita interna que te dice que esto está mal, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes conciencia. Solo tienes instinto de supervivencia y ambición. Los túneles nos hicieron ricos a todos. El dinero fluía como río desbordado. Y con el dinero venía el estilo de vida. Las fiestas eran legendarias. No fiestas normales con música y comida. Fiestas que duraban 3 días seguidos, con banda en vivo, con artistas famosos que cobraban millones por cantar corridos personalizados para los jefes. En una de esas fiestas conocí al cantante de una banda norteña súper famosa. No voy a dar nombres porque todavía está vivo y sigue siendo celebridad. Pero cualquiera que conozca el género sabe de quién hablo. El tipo llegó con su grupo completo. Instalaron su equipo en el jardín de una residencia en Culiacán y tocaron durante 6 horas. Entre canción y canción, el cantante se metía a la casa a drogarse con nosotros. Coca, cristal, lo que hubiera. Hablaba abiertamente de cuánto ganaba con los narcocorridos, de cómo los jefes le pagaban $100,000 por componer una canción sobre ellos, de cómo su carrera entera estaba financiada por el cártel, y no le daba vergüenza. Al contrario, lo decía con orgullo. Decía que era hombre de negocios, que estaba aprovechando el mercado. Esa noche el Caimán le regaló una camioneta Lobo del año, completamente blindada, con valor de más de $1,000,000. El cantante se la recibió como si fuera un regalo normal, le dio un abrazo al jefe y siguió cantando. Había mujeres por todas partes, modelos, actrices de telenovelas de segunda, estudiantes universitarias que venían por el dinero y la fiesta. Algunas sabían perfectamente con quién se estaban metiendo. Otras eran ingenuas, pensaban que esto era glamour, que esto era poder legítimo. Muchas de esas morras terminaron mal, adictas, golpeadas, desaparecidas. Pero en ese momento, en medio de la fiesta, todo parecía perfecto. Todo parecía un sueño. Yo tenía 21 años y mi vida era una película de narcos. Tenía 3 camionetas, una casa en la playa en Mazatlán, otra en Guadalajara. Traía relojes Rolex, cadenas de oro, botas de piel exótica que costaban lo que un trabajador promedio ganaba en 6 meses. Andaba siempre con escolta, 2 o 3 tipos armados que me seguían a todos lados. Llegaba a los antros y me abrían mesa VIP sin preguntar. Las morras se me acercaban solas.
El dinero te hace atractivo aunque seas feo. Y yo no era feo, era joven, fuerte, con dinero para tirar al techo. Me sentía invencible, me sentía intocable. Pero la realidad es que en este negocio nadie es intocable. Nadie. Las autoridades eran parte del sistema. Teníamos en nómina a comandantes de policía municipal, estatal, federal. Teníamos militares que nos pasaban información sobre operativos. Teníamos agentes de la DEA, del otro lado, que hacían vista gorda a cambio de su parte. El sistema completo estaba podrido. Y nosotros éramos la podredumbre que lo mantenía funcionando. Recuerdo una vez que necesitábamos permisos para transportar maquinaria pesada para un túnel en Mexicali. Maquinaria que obviamente iba a usarse para excavar. Fuimos directamente con el presidente municipal. Le llevamos una maleta con 2 millones de pesos. El tipo ni siquiera preguntó para qué era la maquinaria. Firmó los permisos, se quedó con el dinero y nos deseó suerte. Así funcionaba todo. Todo tenía un precio. Todo el mundo estaba en venta. Pero no todo era fiesta y dinero fácil. El trabajo seguía siendo brutal. Los túneles cada vez eran más complejos, más profundos, más largos. En 2004 empezamos un proyecto en San Luis Río Colorado, que sería nuestro túnel más ambicioso hasta ese momento. 800 metros de largo, 15 metros de profundidad, con sistema de rieles computarizado, aire acondicionado, comunicación por fibra óptica. Un proyecto de ingeniería que rivalizaba con cualquier obra de minería profesional. El presupuesto era de $5 millones. 5 millones. El equipo era de más de 50 personas. Trabajamos durante 8 meses. 8 meses de problemas constantes. En el mes 3, tuvimos un derrumbe parcial que mató a 2 excavadores. Quedaron enterrados bajo toneladas de tierra. Tardamos 4 días en sacar los cuerpos. Cuando finalmente los encontramos, estaban irreconocibles, hinchados, apestando. Les dimos 50,000 pesos a cada familia y les dijeron que había sido un accidente en una obra de construcción. Las familias no hicieron preguntas. Sabían que hacer preguntas era peligroso. En el mes 5 hubo una filtración de agua subterránea que inundó 100 metros del túnel. Tuvimos que instalar bombas industriales trabajando las 24 horas para sacar el agua y reforzar las paredes con concreto impermeable. El proyecto se retrasó 2 meses. Los jefes empezaron a impacientarse. Amenazaron con cancelar todo y ejecutar al equipo completo si no cumplíamos. La presión era insoportable. Dormía 3 horas diarias. Vivía con el celular en la mano coordinando problemas. Bajaba de peso. Me salieron canas a los 22 años. Pero lo terminamos. Y cuando finalmente ese túnel estuvo operativo, cuando pasó el primer cargamento de 1 tonelada de coca pura sin un solo problema, la sensación fue orgásmica. Era como droga. Era adicción. Adicción al éxito, al poder, a saber que podíamos lograr lo imposible. Para 2006 yo era una leyenda en el mundo del narco. El patrón de hierro. El hombre que construía los túneles más sofisticados. Los jefes de otros cárteles me buscaban para contratarme. Ofrecían fortunas. Pero yo era leal al cártel de Sinaloa. O al menos eso creía. La lealtad en este negocio es un concepto frágil. Dura mientras eres útil. En cuanto dejas de serlo, o en cuanto te conviertes en amenaza, esa lealtad desaparece. Pero yo todavía era joven e ingenuo. Todavía creía en esa mierda del código de honor entre criminales. Todavía pensaba que mientras cumpliera con mi trabajo, mientras generara millones para la organización, estaría seguro. No tenía idea de que ya estaba marcado. No tenía idea de que el FBI tenía un expediente de 300 páginas sobre mí. No tenía idea de que dentro de la organización ya había gente que me veía como competencia.
como alguien que sabía demasiado, como alguien que tarde o temprano iba a tener que ser eliminado. Seguía viviendo en mi burbuja de lujo y violencia, pensando que esto duraría para siempre, pensando que era especial, pensando que las reglas que aplicaban para todos los demás no aplicaban para mí. Y esa arrogancia, esa estupidez, me costaría todo. El principio del fin llegó en febrero de 2007. Habíamos terminado un túnel en Tecate, uno de los más rentables que habíamos construido. Movía entre 2 y 3 toneladas semanales sin problemas. Todo funcionaba perfecto, demasiado perfecto. Debí haberlo visto venir. En este negocio, cuando todo sale bien por mucho tiempo es porque algo malo está a punto de explotar. Recibí una llamada a las 3 de la mañana. Era el ingeniero. Su voz sonaba extraña, tensa. Me dijo que necesitábamos hablar urgente, en persona, en un lugar neutral. Quedamos de vernos en un restaurante de mariscos en Rosarito a las 11 de la mañana. Llegué puntual con mis 2 escoltas. El ingeniero estaba solo, sentado en una mesa del fondo, con una cerveza sin tocar frente a él. Se veía acabado. Había envejecido 10 años en 6 meses. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban. Me senté frente a él. Me dijo sin rodeos: nos están investigando. El FBI, la DEA, la PGR, todos. Tienen infiltrados, tienen escuchas telefónicas, tienen vigilancia satelital. Saben de los túneles. No saben dónde están todos, pero saben que existen. Y saben quiénes somos. Me enseñó unas fotos que había conseguido a través de un contacto corrupto en la Policía Federal. Eran fotos de vigilancia. Yo saliendo de mi casa. Yo subiendo a mi camioneta. Yo entrando a una obra. Las fotos tenían fecha y hora. Llevaban meses siguiéndome. Meses. Y yo sin darme cuenta, viviendo como si fuera invisible. Le pregunté al ingeniero qué tan grave era la situación. Me dijo que muy grave, que varios miembros de la organización ya habían sido detenidos, que estaban cantando, haciendo tratos con las autoridades, dando nombres a cambio de reducción de sentencias. Me dijo que mi nombre había salido, que era cuestión de tiempo, semanas tal vez, antes de que vinieran por mí. Me aconsejó que desapareciera, que agarrara mi dinero, que me fuera a Sudamérica o a Europa, que cambiara de identidad, que empezara de cero. Le dije que no podía hacer eso, que tenía familia aquí, que tenía responsabilidades, que no podía simplemente esfumarme. Me miró con esa mirada de quien sabe que estás firmando tu sentencia de muerte, pero ya no tiene energía para convencerte. Me dijo: entonces prepárate para lo que viene. Y se fue. Esa fue la última vez que vi al ingeniero. 2 semanas después, su cuerpo apareció flotando en el canal de desagüe de Tijuana, con 3 balazos en la nuca. Nunca supimos si lo mataron los del cártel porque sabía demasiado o si fue ejecución de un cártel rival. En este negocio los muertos no tienen biografía. Solo tienen un final. Entré en paranoia total. Cambié de casa de seguridad cada 3 días. Cambié de celular cada semana. Dejé de usar mis camionetas y empecé a moverme en taxis o en carros prestados. Aumenté mi escolta de 2 a 6 hombres armados. Dormía con una pistola bajo la almohada y otra en el buró. Cualquier ruido en la noche me despertaba con el corazón acelerado. Dejé de ir a fiestas, dejé de salir a antros, dejé de ver a mi familia porque no quería ponerlos en peligro. Me volví un fantasma. Pero la paranoia estaba justificada porque las cosas estaban colapsando. En marzo detuvieron a El Caimán, operativo conjunto de la Marina y la DEA. Lo agarraron en una casa de seguridad en Culiacán con 20 sicarios y un arsenal completo. Hubo tiroteo. Murieron 4 marinos y 12 sicarios. El Caimán sobrevivió y lo extraditaron a Estados Unidos en tiempo récord. A las 2 semanas ya estaba cantando como canario.
Dio nombres, ubicaciones, rutas, todo. Y mi nombre estaba en esa lista. Supe que estaba jodido cuando uno de mis contactos en la Policía Federal me llamó para avisarme que había una orden de aprehensión contra mí. No era orden mexicana, era orden americana. Cargos federales por conspiración para traficar drogas, por operación de túneles transfronterizos, por lavado de dinero. Los cargos sumaban cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mi vida tal como la conocía había terminado. La organización empezó a desintegrarse. Cada quien buscaba salvar su pellejo. Hubo traiciones por todas partes. Gente que había trabajado junta durante años se estaba delatando mutuamente. Sicarios que ejecutaban a sus propios compañeros para demostrar lealtad a nuevos jefes. Fue un baño de sangre. En 2 meses murieron más de 50 personas relacionadas con nuestra célula. Algunos ejecutados por la organización para que no hablaran. Otros ejecutados por cárteles rivales aprovechando el caos para tomar plazas. Yo sabía que mi turno llegaría. Era cuestión de tiempo. Intenté negociar protección con lo que quedaba de la estructura del cártel. Les ofrecí información sobre túneles que solo yo conocía. Les ofrecí seguir trabajando desde la clandestinidad. Pero ya no confiaban en nadie. Me dieron 24 horas para salir de Sinaloa. Me dijeron que si me veían después de eso, me iban a levantar. No como amenaza vacía, sino como promesa real. Agarré lo que pude. $500,000 en efectivo que tenía escondido en una casa de seguridad. Documentos falsos que había preparado por si acaso. 2 pistolas y municiones. Y me fui. Dejé todo lo demás. Las casas, las camionetas, las joyas, las cuentas bancarias. Todo. Porque nada de eso valía una mierda si estaba muerto o en prisión. Me escondí en Guadalajara durante 3 meses. Vivía en hoteles baratos pagando en efectivo, cambiando de lugar cada pocos días. Dejé de usar celular. Dejé de contactar a cualquier persona de mi vida anterior. Me dejé crecer la barba. Me corté el pelo diferente. Usaba lentes y gorra siempre. Trataba de ser invisible. Pero la paranoia me estaba comiendo vivo. No dormía más de 2 horas seguidas. Cada vez que veía una patrulla mi corazón se aceleraba. Cada vez que alguien me miraba mucho tiempo pensaba que me había reconocido. Vivía en un infierno mental constante. El dinero se me estaba acabando. $500,000 suena como mucho, pero cuando vives escondido, pagando todo en efectivo, sin poder trabajar ni generar ingresos, se va rápido. Para el mes 4 ya solo me quedaban como $100,000. Empecé a considerar opciones desesperadas. Pensé en cruzar a Estados Unidos y entregarme a cambio de protección de testigos. Pensé en irme a Centroamérica y tratar de empezar de cero. Pensé en suicidarme. En serio lo consideré. Tenía la pistola en la mano una noche, sentado en la cama de un hotel de mierda en Zapopan, pensando que tal vez era mejor terminar todo yo mismo antes de que alguien más lo hiciera por mí. Pero no tuve el valor, o la cobardía. Depende de cómo lo veas. La decisión de entregarme la tomé en julio de 2007. Había leído en las noticias que varios capos que se habían entregado voluntariamente habían conseguido mejores tratos. Penas reducidas a cambio de cooperación, protección para sus familias. Pensé que tal vez podía negociar algo similar. Contacté a través de un abogado con la embajada americana. Les ofrecí entregarme a cambio de garantías. Les dije que tenía información valiosa sobre toda la red de túneles, sobre rutas, sobre contactos en Estados Unidos, sobre todo. Tardaron 2 semanas en responder. Cuando lo hicieron, fue para decir que no había tratos. Que me querían preso. Punto.
que la única consideración que recibiría sería no ser extraditado inmediatamente, sino procesado primero en México. Eso era todo. No había salida fácil. No había negociación. Me tenían agarrado de los huevos y ellos lo sabían. Finalmente me entregué en agosto en la Ciudad de México. Coordiné todo con mi abogado. Me presenté voluntariamente en las oficinas de la PGR un lunes por la mañana. Llegué solo, sin armas, con las manos arriba. Los agentes me esperaban. Me esposaron, me leyeron mis derechos, me metieron a una camioneta y me llevaron al reclusorio. Ese fue el último día de mi libertad. Tenía 24 años. Había pasado los últimos 9 años construyendo un imperio subterráneo. Y ahora todo eso se había derrumbado como los túneles mal hechos que a veces se desplomaban enterrando a todos adentro. En prisión fue donde realmente entendí el significado de la palabra traición. Uno por uno, todos los que habían trabajado conmigo empezaron a testificar en mi contra. Gente que decía ser mi amigo, gente que había ganado millones gracias a los túneles que yo diseñé, todos dieron la espalda. Declararon que yo era el cerebro de la operación, que yo coordinaba todo, que sin mí nada habría sido posible. Técnicamente era verdad. Pero escuchar esas declaraciones en la corte, ver las caras de tipos con los que había comido, con los que había bebido, con los que había celebrado éxitos, ahora señalándome como el villano principal para salvar sus propios culos, eso dolió más que cualquier golpe físico. El proceso legal fue una farsa. Los cargos eran tantos que ni siquiera mi abogado podía contarlos todos. Conspiración, tráfico de drogas, operación de empresa criminal, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos. Cada cargo llevaba décadas de prisión. Sumados, daban más de 100 años. 100 años. Yo tenía 24. Mi abogado me aconsejó que cooperara, que diera nombres, que hiciera un trato. Le dije que si hacía eso mi familia moriría, que así funcionaba esto, que los soplones y sus familias terminaban descuartizados. Preferí mantener la boca cerrada y aceptar mi destino. En octubre de 2008, me sentenciaron a 40 años de prisión en México, más extradición pendiente a Estados Unidos, donde enfrentaría otros cargos que probablemente sumarían cadena perpetua. 40 años. 40 putos años encerrado. Mi juventud, mi edad productiva, todo se iba a pudrir dentro de 4 paredes de concreto. Han pasado 18 años desde que me encerraron. 18 años de vivir en un espacio de 3 por 3 metros. 18 años de comer la misma basura todos los días. 18 años de escuchar los mismos gritos, los mismos llantos, la misma violencia que nunca termina. Tengo 42 años ahora, pero me veo de 60. El encierro te envejece el doble. Las canas completas, las arrugas profundas, los dientes podridos porque la atención médica aquí es una burla. Tengo cicatrices de 3 puñaladas que recibí en diferentes motines. Una en el costado, otra en el hombro, otra en la pierna. Sobreviví porque aprendí rápido las reglas de la prisión. Mantén la cabeza agachada, no te metas con nadie. Paga tu cuota de protección. Y nunca, jamás, demuestres debilidad, porque los débiles aquí duran días antes de que los violen o los maten. He visto cosas en prisión que hacen que la violencia de afuera parezca juego de niños. He visto a un tipo ser decapitado con un alambre de púas durante un motín mientras los custodios miraban desde las torres sin hacer nada. He visto violaciones colectivas en las regaderas. He visto suicidios. Tipos que se cuelgan con sus sábanas porque ya no aguantan ni un día más. He visto peleas por un cigarro, por un plato de comida, por una mirada mal interpretada. Esto es el infierno. No el infierno metafórico de los curas, el infierno real, tangible, donde cada día es sufrimiento y no hay esperanza de que mejore.
Mi familia dejó de visitarme hace 12 años. Al principio venían cada mes. Mi mamá, mis hermanos. Traían comida, ropa limpia, noticias del exterior. Pero las visitas se fueron espaciando. Cada 2 meses, cada 6 meses, una vez al año. Hasta que dejaron de venir completamente. No los culpo. ¿Qué sentido tiene viajar horas para ver a alguien que nunca va a salir, que está muerto en vida? Mi mamá murió en 2019. Me enteré 3 semanas después, cuando finalmente un hermano contestó una llamada que hice desde el teléfono público de la prisión. Cáncer. No pudieron pagarle tratamiento. Se fue en su casa, en esa casa que yo les compré con dinero manchado de sangre. No me dejaron ir al funeral. Solicité permiso especial y me lo negaron. Riesgo de fuga, dijeron, como si yo fuera a fugarme esposado y escoltado por 10 guardias para ir a ver el cadáver de mi madre. Ese día lloré. Lloré como no había llorado en 30 años. Lloré por ella, por mí, por todo lo que pude haber sido y no fui. Por todas las decisiones equivocadas que tomé persiguiendo dinero y poder. Mi mamá nunca disfrutó realmente de nada de lo que le di. Vivió con miedo constante de que me mataran. Vivió con la vergüenza de tener un hijo narco y se murió sin que yo pudiera pedirle perdón. Sin que pudiera decirle que tenía razón, que todo este camino fue un error gigantesco. Los túneles siguen operando. Eso es lo que más me atormenta. Al menos 10 de los que construí siguen activos. Lo sé porque leo las noticias. Cada tanto aparece una nota sobre un decomiso en tal lugar, sobre un túnel descubierto en tal ciudad. Y reconozco mi trabajo. Reconozco el diseño, la estructura, los detalles que solo yo usaba. Y sé que hay otros que no han sido descubiertos, que siguen moviendo toneladas de drogas, que siguen generando millones para gente que ni siquiera me conoce, que ni siquiera sabe quién diablos fue el patrón de hierro. Mi legado es eso. Agujeros en la tierra por donde cruza la muerte. Cocaína que termina en las narices de ejecutivos en Nueva York, de estudiantes en Los Ángeles, de amas de casa en Seattle. Familias destruidas por la adicción. Niños que crecen sin padres porque están presos o muertos por culpa de esta mierda. Y yo fui parte esencial de esa máquina. Yo la engrasé, la hice más eficiente, más letal. ¿Cuántas vidas destruí? Miles, decenas de miles tal vez. ¿Y por qué? Por dinero que no pude disfrutar. Por poder que duró lo que dura un suspiro. Por respeto de criminales que a la primera oportunidad me traicionaron. Aquí en prisión conocí a un cura. No es cura de verdad. Es un recluso que encontró a Dios o lo que sea después de matar a su mujer y a su amante. Ahora da pláticas sobre redención, sobre perdón, sobre que nunca es tarde para cambiar. Me invitó a una de sus sesiones. Fui porque no tenía nada mejor que hacer. Habló durante 1 hora sobre el arrepentimiento, sobre cómo Dios perdona todo si realmente te arrepientes. Cuando terminó me acerqué y le pregunté, ¿y qué pasa si te arrepientes pero el daño que hiciste es irreversible? ¿Qué pasa si destruiste miles de vidas y no hay forma de componerlo? ¿Te perdona Dios eso también? Me miró con esos ojos de loco místico que tienen los que encontraron la religión en la desesperación y me dijo, Dios perdona todo, pero tú tienes que vivir con las consecuencias de tus acciones. El perdón divino no te quita el dolor humano. Y tenía razón el hijo de puta. Porque yo puedo decir que me arrepiento. Puedo llorar. Puedo rezar si quisiera. Pero eso no revive a ninguno de los muertos. Eso no cura a ningún adicto. Eso no reúne a ninguna familia que se desintegró por culpa de las drogas que pasaron por mis túneles. El daño está hecho. Es permanente. Y yo tengo que cargar con eso hasta el día que me muera. Me van a extraditar pronto. El trámite lleva años, pero finalmente se aprobó.
En unos meses me van a subir a un avión esposado de pies y manos. Me van a llevar a Estados Unidos. Y ahí voy a enfrentar cargos federales que garantizan que nunca más vea la luz del sol como hombre libre. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Voy a morir en una prisión americana. Probablemente en una de esas de máxima seguridad donde estás encerrado 23 horas al día en una celda del tamaño de un baño. Y merezco cada segundo de ese castigo. No porque crea en la justicia del sistema. El sistema es una mierda corrupta que solo castiga a los que no tienen poder para defenderse, mientras los verdaderos arquitectos de este negocio, los políticos, los banqueros que lavan el dinero, los empresarios que se benefician, esos siguen libres. Merezco el castigo porque tomé decisiones conscientes. Nadie me obligó a construir esos túneles. Nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo, cava o muere. Yo elegí. Elegí el dinero sobre la moralidad. Elegí el poder sobre la humanidad. Elegí ser monstruo. Y los monstruos no merecen compasión. Si alguien está viendo esto, si algún pendejo joven está pensando que el narco es la salida de la pobreza, que es la manera rápida de tener dinero y respeto, déjame decirte algo con absoluta claridad. Es mentira. Todo es mentira. El dinero se va tan rápido como llega. El respeto es miedo disfrazado y desaparece en el segundo que caes. Las mujeres que te buscan por tu dinero te olvidan antes de que te encierren. Los amigos te traicionan. La familia sufre. Y tú terminas pudriéndote en una celda preguntándote cómo diablos llegaste ahí. ¿No hay final feliz en este negocio? No hay retiro exitoso. O terminas muerto, descuartizado, tirado en una cuneta. O terminas preso, pudriéndote lentamente. O terminas traicionando a todos y viviendo escondido el resto de tu vida con paranoia permanente. Esas son las tres opciones. No hay cuarta. No importa qué tan listo creas que eres. No importa qué tan cuidadoso seas. Eventualmente te alcanzan. La ley, los rivales o tu propia gente siempre te alcanzan. Yo construí 47 túneles. 47 obras de ingeniería que movieron fortunas. ¿Y qué me quedó? Nada. Absolutamente nada excepto recuerdos de horror, arrepentimiento que no sirve para una mierda y una celda donde voy a morir solo y olvidado. Antonio Morales, el patrón de hierro. Ese fue mi nombre. Esa fue mi vida. Y esta es mi confesión. No busco perdón porque no lo merezco. No busco comprensión porque no hay nada que comprender. Fui parte de una máquina de muerte y destrucción. Ayudé a construir el imperio de la droga que sigue matando gente todos los días. Y ahora pago el precio. Un precio que nunca será suficiente para compensar el daño que causé. Cuando me muera, y créanme que ese día no está tan lejos porque esta vida te consume rápido, no va a haber nadie en mi funeral. No va a haber lágrimas. No va a haber corridos cantando mis hazañas. Solo un cuerpo más tirado en una fosa común de alguna prisión americana. Y eso es exactamente lo que merezco. Nada más y nada menos.